En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna, de una determinada frecuencia. Dicho de otra forma, es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en corriente que varía de forma periódica en el tiempo. Estas oscilaciones pueden ser sinusoidales, cuadradas o triangulares, dependiendo de la forma que tengan la onda producida. Un oscilador electrónico es fundamentalmente un amplificador, cuya señal de entrada se toma de su propia salida, a través de un circuito de realimentación. Se puede considerar que está compuesto por un circuito cuyo desfase depende de la frecuencia, un oscilante electrónico, un retardador de fase, un elemento amplificador y un circuito de realimentación. Existen muchos tipos de oscilador y cada uno funciona de manera diferente. Básicamente, el circuito se alimenta con corriente directa, la cual se usa para cargar y descargar un capacitor, y a la salida genera una señal periódica. El nombre o tipo de oscilador depende directamente de la clase de señal que genere: senoidal, cuadrada, triangular o rampa. La idea de un oscilador es que este produzca una oscilación periódica y estable, con una frecuencia y una forma de onda firme. La forma más fácil de lograr esto es mediante elementos electrónicos con componentes ya sean capacitivos o inductivos. Esto se debe a que estas piezas poseen la capacidad de almacenar cargas eléctricas y descargarse al momento de quedarse sin fuente de alimentación. Este tipo de circuitos se conoce como circuitos tanque. Los osciladores cuentan con circuitos LC, bobinas y condensadores, ya que estos circuitos son resonantes. Debido a que estos elementos no son ideales, se necesita otro elemento que mantenga el nivel constante de la señal generada, debido a que cada elemento posee su propia resistencia, la cual poco a poco atenúa la señal. El elemento usado comúnmente corresponde a un amplificador, el cual regenera la señal a su estado máximo. Basado en esto, se puede decir que el oscilador se compone por un circuito LC y un amplificador, el cual restablece los niveles de la señal. Para que un circuito pueda funcionar como oscilador, debe proporcionar tres factores, los cuales son amplificación, realimentación positiva y una frecuencia de determinación de redes. Un oscilador de puente Wien es un oscilador que genera ondas sinusoidales mediante un amplificador realimentado por un puente compuesto de 4 resistencias y 2 condensadores. El oscilador Colpitts es un oscilador basado en un oscilador LC. Se trata de un oscilador que presenta a su salida una señal de frecuencia determinada sin que exista una entrada, a diferencia de otros circuitos electrónicos que se necesitan de una entrada de señal. El oscilador Clark es un oscilador en el cual se pone un condensador en serie con la bobina del circuito resonante. La bobina es parcialmente compensada por la reactancia del condensador. Eso permite inductancias más elevadas que elevan el factor de calidad de la bobina, lo cual permite que a su vez el oscilador sea más estable y tenga un ancho de banda más estrecho. Estos son solo algunos tipos de osciladores. Hay muchos más, de los cuales la mayoría se derivan de los osciladores LC, los cuales tienen una bobina y un condensador. El circuito integrado 8038 es un generador de funciones con el cual se pueden generar señales con gran exactitud. Este circuito integrado es capaz de producir una señal sinusoidal, cuadrada, triangular, así como pulsos de ancho variable. Todo esto es posible con un mínimo de componentes externos. Este integrado es un oscilador controlado por voltaje. Produce las señales de baja tensión y de alta linealidad que varían desde 0.01 Hz hasta 300 kHz. La frecuencia de operación puede ser seleccionada de manera externa de un rango de 0.01 Hz hasta 1 mHz, utilizado en circuitos de comunicación, instrumentación y aplicaciones de generador. El integrado 555 es un temporizador que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado de flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete.